En Bogotá, Distrito Capital, los 5 días del mes de octubre de 2018, siendo las 10:13 de la mañana, la suscrita juez en asocio de su secretaria se constituye en audiencia pública ante el proceso identificado con el número de radicación 2016-711, donde figura como demandante Claudia Cristina Monsalve Vergara contra la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. Previo a dar inicio a la audiencia, se le concede el uso de la palabra a las partes para que procedan a su identificación. Parte demandante. Doctora, buenos días a los presentes. Mi nombre es Fabián Guarín Patarroyo, cédula 7160293. Anterior, no hay duda para esta juzgadora que el eje medular del pleito se hace consistir en la nulidad de la afiliación y que se ordene entonces el traslado de la demandante del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, porque en su sentir fue asaltada en su buena fe por parte de Colfondos, Protección y Porvenir al no brindarle la asesoría de manera clara y oportuna de las condiciones del Sistema General de Pensiones para proceder al traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que al momento de la afiliación se le informó sobre las ventajas de su traslado al régimen, pero no se le informó sobre las desventajas de dicha afiliación. Sobre el particular, señaló la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicación 31989 del año 2018 lo siguiente, abro comillas. La doctrina bien ha elaborado un conjunto de obligaciones especiales con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria para la de las administradoras de pensiones que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia y el deber de información. La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la simetría que ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad, cierro comillas. Descendiendo al caso bajo estudio, encuentra el despacho que la demandante afirma que efectuó cotizaciones al régimen de prima media con prestación definida, administrado actualmente por Colpensiones, desde el 5 de febrero de 1985, que se afilió a Colfondos S.A. el 31 de julio de 1994 y el 28 de mayo de 2009 cambió su fondo de pensiones a Porvenir S.A. Aduce que solicitó ante Porvenir el valor de su pensión a la edad de los 57 años, tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media, que Porvenir le envió comunicación con proyección de la pensión de vejez al cumplir 57 años de edad en el régimen de ahorro individual y la proyección de pensión si dejaba de realizar aportes para el año 2016, que la proyección pensional se calculó en el régimen de ahorro individual con solidaridad y que tendría entonces una mesada aproximada para los 57 años de 2.878.000 pesos y que en caso de muerte o invalidez el monto de la pensión ascendería a 6.019.604 pesos. Así, previo a resolver el asunto, menester es precisar, en relación con la posibilidad de traslado del régimen, el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, vigente para la época de traslado realizado por la actora, prescribía que los afiliados al Sistema General de Pensiones podían escoger el régimen de pensiones que prefirieran y que una vez efectuada la selección inicial, estos solo se podían trasladar de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la selección inicial, disposición que fue modificada por la Ley 797 de 2003 en su artículo segundo, indicando que dicho traslado solo podría realizarse cada 5 años, y además indicó, abro comillas, después de un año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, cierro comillas. Este último, aparte, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C 1024 de 2004 al señalar lo siguiente, abro comillas. Exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido de que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a este en cualquier tiempo conforme a los términos señalados en la sentencia C 789 de 2002, cierro comillas. Así las cosas, a folio 19, obra copia del documento de identidad de la demandante, en el cual se aprecia que su fecha de nacimiento fue el 7 de agosto de 1963, por lo que la edad de los 57 años los cumpliría el mismo día y mes del año 2020, elevando solicitud de traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida en el año 2015, como se avisó a folio 57 y siguientes. Es decir, que se encuadraría dentro de la hipótesis de que le faltarían menos de 10 años para alcanzar la edad requerida para adquirir el estatus pensional.
De otro lado, tampoco contaba con los 15 años de servicios para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es a 1 de abril de 1994, pues para esa data, según las probanzas incorporadas a los autos, contaba con 514.71 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, Folo 84, por lo que no se encontraba en la excepción prevista en la sentencia C-789 de 2002 para retornar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo. No obstante lo anterior, pretende el actor a la nulidad de la afiliación al régimen de ahorro individual con fundamento en el que al momento de realizar el traslado del régimen, el asesor de Colfondos no le informó los riesgos y desventajas que le traía el traslado, la pérdida de beneficios que éste le reportaría, tampoco le indicó ni asesoró de las condiciones del sistema general de pensiones, tampoco le manifestó que el reconocimiento y monto de la pensión de vejez dependería de los rendimientos financieros que obtuviera de sus aportes, que el bono pensional solo se podía redimir de forma completa a la edad de los 60 años. Afirma que Colfondos nunca le entregó los cálculos de las proyecciones del monto pensional a recibir en el régimen de ahorro individual y su comparación con la pensión que podría recibir en el régimen de prima media. Tampoco le advirtió de la facultad que tenía de ejercer el retracto de su afiliación al régimen de ahorro individual y que nunca la ilustró sobre las modalidades pensionales al interior del régimen de ahorro individual con solidaridad, el monto pensional proyectado a recibir ni las condiciones que requeriría para pensionarse de forma anticipada. Para dilucidar lo anterior, absolvió interrogatorio de parte de la demandante, quien señaló que actualmente se encuentra afiliada a Porvenir, que en la asesoría recibida por los diferentes fondos le indicaron que el Instituto de Seguros Sociales desaparecería y que en el régimen de ahorro individual con solidaridad tendrá una mejoría en el reconocimiento pensional, pero en condiciones similares a las ofrecidas por el Instituto de Seguros Sociales, que no le señalaron las desventajas del sistema, tampoco se efectuó proyección de la posible mesada pensional, que su traslado a los diferentes fondos se realizó de manera voluntaria y libre y que el formulario de afiliación no lo leyó, que desde 1985 a 1994 cotizó al Instituto de Seguros Sociales y que no manifestó desacuerdo alguno frente a ninguno de los fondos privados, que solicitó el cálculo de la mesada pensional para efectos de pensionarse. Asimismo, el representante legal de Protección reseñó que en el caso de la actora se presentó un traslado horizontal, por lo que ya contaba con la información y asesoría pertinente, que en la asesoría proporcionada por Protección se informaron las características propias del régimen establecido en la Ley 100 de 1993, tales como el porcentaje, el capital, las expectativas, las modalidades pensionales, y que además la actora debía estar ilustrada sobre las características del sistema señaladas en la Ley 100 de 1993, que Protección capacita sobre tal información a sus asesores y se evalúa a los mismos, que la posibilidad de retractación del traslado se encuentra consignado en la ley, que el fondo siempre estuvo dispuesto a resolver las inquietudes que nunca fueron formuladas por la actora, que mediante circular que fue de público conocimiento se comunicó la posibilidad de retornar al régimen de prima media con prestación definida, administrado actualmente por Colpensiones. A su turno, el representante legal de Porvenir informó que Porvenir capacita a sus asesores y los evalúa, pero que no tiene conocimiento si el Fondo Horizonte lo hizo, que Porvenir mensualmente envía los extractos que contienen la información acerca del ahorro y que cuando la demandante solicitó el traslado del régimen de prima media ya contaba con 50 años de edad, por lo que no era posible su retorno. Por último, el representante legal de Colfondos manifestó que fue el primer fondo al que la actora se trasladó, que proporcionó la información pertinente, que le ofreció a la actora la afiliación a un fondo de pensiones, que le dieron a conocer las ventajas y desventajas del sistema. Claro lo anterior, al punto, la sentencia expedida por la Corte Suprema de Justicia del 9 de septiembre de 2008 con radicación 31989 esgrimió que los fondos de pensiones que administran las AFP conforman un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados y es a ellas a quienes la ley les radica el deber de gestión de los intereses de quienes se afilien en su régimen de pensiones, cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación. En ese orden señala que la razón de la existencia de las administradoras es la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas que resulten confiables, particularidades que las ubican en el campo de la responsabilidad profesional, imponiéndoseles el deber de cumplir especialmente con las obligaciones previstas en los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994, con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se la integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones, cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual. En igual sentido señaló que de acuerdo a la doctrina se le han adjudicado una serie de obligaciones a las administradoras de pensiones que emanan de la buena fe, como son la transparencia, vigilancia y el deber de información. Este debe presentarse desde la etapa anterior a la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
de manera completa y comprensible en materias de alta complejidad, con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientarla al potencial afiliado, aunado a que, cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales como la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información y como emanación del mismo reglamento de la Seguridad Social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más efectivo al proporcionar la información, dando a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si fuera el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica, estimándose así en el proveído. Y así se produce engaño no solo en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa de proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue. De esta manera, la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba de la actora a la entidad demandada. De suerte que, en concordancia con los lineamientos previstos por la Corte Suprema de Justicia, la entidad además debía cumplir con el deber de informar las diferentes alternativas e inconvenientes del régimen de ahorro individual y, en palabras de la alta corporación, abro comillas, y aún a llegar, si fuera el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica, cierro comillas. Supuesto que, de no cumplirse, trae como consecuencia la nulidad del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. En lo atinente al deber de información de la administradora de pensiones, es de advertir que, tal como lo enseñó la jurisprudencia antes estudiada, la carga de la prueba en el asunto de autos se encontraba en cabeza del fondo privado, no solo por ser a quien se atribuye el incumplimiento de la obligación de proporcionar información veraz y suficiente previa al traslado y consecuente afiliación de la demandante, sino por lo que ha denominado la doctrina la carga dinámica de la prueba, asignada a quien tiene mayor facilidad de acceder a los medios para acreditar el hecho extrañado, dada su proximidad a la prueba y condiciones técnicas e institucionales, que en este caso no es otra que las administradoras de fondos de pensiones, entidades a quienes correspondía entonces acreditar que el traslado del régimen de la accionante se realizó con el lleno de los requisitos legales, de manera libre, espontánea y sin presiones, y que la información necesaria para el mismo, en la que deben indicar tanto los beneficios como los perjuicios, fue proporcionada de manera inequívoca. En este orden de ideas, una vez examinados los documentos que militan al folio 19 a 100 del expediente, los cuales fueron aportados con el escrito de demanda, encuentra el despacho dentro de ellos el formulario de solicitud de afiliación a Colfondos S.A. de fecha 31 de julio de 1994, el cual se encuentra suscrito por la demandante en la casilla denominada Voluntad de Selección y Afiliación, en la que aceptó que la elección del régimen de ahorro individual la realizó en forma libre, espontánea y sin presiones, como da cuenta el folio 56. Las demás documentales hacen referencia a las solicitudes elevadas por la actora a las administradoras de fondos de porvenir, protección, colfondos y colpensiones con sus respectivas respuestas. Por su parte, la administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir, con el escrito de contestación a la demanda, allega copia del formulario de la solicitud de afiliación y traslado al Fondo de Pensiones Horizonte, historial de novedades de la actora emitida por Asofondos, relación de aportes a porvenir, resumen de la historia laboral, copia del formato de solicitud de afiliación al Fondo de Pensiones Horizonte, escritos enviados a la demandante y certificación de afiliación a porvenir, folios 149 a 168. De las pruebas, no puede extraer el despacho que la administradora de fondos Colfondos y las subsiguientes administradoras hubieran informado a la demandante las consecuencias del cambio de régimen y, en el caso de los restantes fondos, del cambio de fondo, y menos aún de las desventajas que traería dicho cambio. Asimismo, no se evidencia que al momento del traslado se le hubiese presentado la proyección de su pensión en uno u otro régimen conforme lo dicho. Tampoco se certifica que se le haya brindado información idónea al momento del traslado, pues no se acreditó la información en qué condiciones se hubiera reconocido su derecho pensional, esto es, especificándole el capital que debía ahorrar a efecto de cumplir con dicha expectativa, circunstancia que únicamente se hubiera podido determinar con la realización de una posible proyección de la pensión que le permitiera conocer las condiciones que debía cumplir para adquirir el derecho pensional, y que brilla por su ausencia dentro de la prueba documental que reposa dentro del plenario. Se repite, estando a cargo de las administradoras proporcionar la información de manera completa y comprensible, atendiendo el deber del buen consejo, pues es la especialista en estos temas. Al punto menester es resaltar que, para la data en la cual la demandante suscribió los formularios de afiliación a la AFP Colfondos S.A. y los subsiguientes fondos, la actora no tenía conocimiento de las implicaciones derivadas de su cambio, y en todo caso lo cierto es que en el expediente no existe evidencia de otra calenda en la cual la demandante pudo conocer el perjuicio ocasionado con el traslado de régimen y del traslado de fondos, carga probatoria que correspondía, se reitera, a la demandada Colfondos, inicialmente por ser esta quien recibió a la demandante trasladada del régimen de prima media con prestación definida, ya que estaba en cabeza de esta suministrar la asesoría correspondiente para que la demandante en forma autónoma tomara una decisión consciente de efectuar su traslado de régimen al conocer los riesgos y las consecuencias que éste le recaería. Igualmente correspondía a los subsiguientes fondos
proporcionar la información necesaria a pesar de que se encontraran en el mismo régimen. En este orden de ideas, para esta juzgadora no resulta suficiente la manifestación de voluntad y selección del régimen consagrado en los formularios de afiliación, ya que dichos documentos no constituyen prueba certera que permita deducir que a la actora se le proporcionó la información adecuada y veraz en los términos señalados, como quiera que tales supuestos no fueron acreditados por las entidades demandadas conforme se examinó en autos. A la actora le resultaba más beneficiario permanecer en el régimen de prima media con prestación definida, oportunidad que perdió en razón a la actitud omisiva de las administradoras. Señalando también este juzgado que asiste razón a los apoderados de las demandadas en cuanto a que para la fecha, época en la cual ocurrió la afiliación de la demandante, no existía obligación legal de dejar soporte de la asesoría brindada a los afiliados. Sin embargo, la orientación brindada debía ser acreditada a través de cualquier medio probatorio que otorgara al juez la certeza del cumplimiento de las obligaciones de la buena fe, la transparencia, la vigilancia y el deber de información, no necesariamente con las herramientas financieras a que hace referencia la Ley 748 de 2004 y el Decreto 2071 del año 2015. En consecuencia, resulta indiscutible que las demandadas omitieron al momento del traslado, inicialmente con fondos que refiere al traslado del régimen, el deber de información para con la accionante en los términos que ha quedado vistos, pues no comunicó las condiciones que debía cumplir para dicha expectativa y las consecuencias derivadas del cambio del régimen, y en esa medida, al tenor de la jurisprudencia traída a colación, ello deriva en la nulidad del traslado así realizado con las respectivas consecuencias, tales como el traslado de saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante junto con los rendimientos hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Y si bien es cierto, no puede pasar por alto el despacho la actitud omisiva y negligente que tuvo la parte demandante al no conocer respecto a la ley que señala este tipo de cambio de régimen y cambio de fondos. También es cierto que no podemos pasar por alto que se da aplicación a jurisprudencias posteriores al momento en que ocurrió el traslado del régimen, esto es a 1994, recordando que el derecho es dinámico y por eso la jurisprudencia posterior a la perfección del negocio jurídico es aplicable en este caso, máxime cuando se trata de una obligación de tracto sucesivo, y la jurisprudencia a la cual se está haciendo referencia lo único que hace es recordar la obligación que tienen los fondos, obligación que se encuentra señalada en la ley de dar una información veraz y oportuna a la posible afiliada. Y si bien nadie puede alegar la ignorancia en su propio beneficio, no podemos pasar por alto tampoco que en cabeza de las AFP reposaba la obligación de suministrar información clara, veraz y oportuna por tratarse estas de las especialistas en el tema, y por esta razón se traslada la carga de la prueba a la parte demandada AFP en virtud de la carga dinámica de la prueba, sin que esto excuse la negligencia y la falta de interés de la parte demandante. Así las cosas, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, habrá de declararse la nulidad de la afiliación de la demandante Claudia Cristina Monsalve Vergara al régimen de ahorro individual con solidaridad, la que trae como consecuencia su devolución al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, y consecuencialmente deberá la administradora de fondos de pensiones y cesantías Colfondos S.A. a la que se afilió la actora inicialmente, pero como quiera que actualmente se encuentra afiliada a Porvenir, corresponde es a Porvenir trasladar todos los valores recibidos producto de la afiliación de la demandante a dicha entidad, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la asegurada con todos sus frutos e intereses, es decir, con los rendimientos que se hubieran causado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil, sin que haya lugar a que de dichas sumas se realicen descuentos con ocasión de gastos de administración, los que deben ser asumidos por el Fondo de Pensiones, teniendo en cuenta que la nulidad aquí declarada fue producto de la conducta indebida de dichas entidades, quienes de conformidad con las directrices del artículo 963 del Código Civil deben asumir a su cargo el deterioro sufrido por el bien administrado, pues contrario a lo sostenido en su escrito de contestación de la demanda, a pesar que la vinculación de la demandante obedeció a un cambio de fondo, en este caso le asistía la obligación de informar sobre las consecuencias de su traslado. Ahora bien, frente a la demandada Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, ahora bien, en lo que refiere a las excepciones propuestas por las accionadas, en lo que refiere a la excepción de prescripción, no hay lugar a declarar su prosperidad, como quiera que se está atacando la nulidad de la afiliación propuesta por las demandadas, y como quiera que dicha pretensión corresponde a la nulidad de un hecho jurídico que es el acto mismo de la afiliación,
debe tenerse en cuenta, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, que el fenómeno de la prescripción recae sobre los derechos y no sobre los hechos, que es a lo que se contrae, se reitera la pretensión declarativa dentro de este juicio, que se declare un hecho que va a servir de soporte a una pretensión de condena y que dada su naturaleza es imprescriptible. Al punto puede consultarse la sentencia 38.199 del 16 de marzo del año 2016. Así, dadas las resultas del juicio, se declararán entonces no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. Las costas corren a cargo de la parte demandada, Colfondos S.A., Protección y Porvenir, dentro de las que deberá incluirse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a cargo de cada uno de los fondos. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la nulidad de la afiliación y traslado de la demandante Claudia Cristina Monsalve Vergara, identificada con cédula de ciudadanía 51.696.656, al régimen de ahorro individual realizado el 31 de julio de 1994 a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, el 1 de julio de 2002 a Protección y el 28 de mayo de 2009 a Porvenir, por lo ya expuesto. Segundo, condenar a la demandada Porvenir S.A. a trasladar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones los valores que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante Claudia Cristina Monsalve Vergara, identificada con cédula de ciudadanía 51.696.556 y que hubiere recibido producto de la afiliación de la demandante a dicha entidad, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales del asegurado, con todos los frutos e intereses, es decir, con los rendimientos que hubiere causado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil, sin que haya lugar a que de dichas sumas se realicen descuentos con ocasión de gastos de administración. Tercero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, representada legalmente por su presidenta, a reactivar la afiliación a la demandante Claudia Cristina Monsalve, identificada con cédula de ciudadanía 51.696.556 en el régimen de prima media con prestación definida administrado por la entidad y recibir los aportes trasladados por parte de Porvenir S.A. Cuarto, declarar no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas. Quinto, condenar en costas a la parte accionada Colfondos, Protección y Porvenir, en las que deberá incluirse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a cargo de cada uno de los fondos. Sexto, si no fuera apelado el fallo, consúltese con el superior. La decisión queda legalmente notificada en estrados a las partes, la juez Carol Viviana Sandoval González, la secretaria Marta Sofía Vega Gómez. Las partes desean hacer alguna manifestación al respecto, parte demandante. En este momento no, señora, gracias. Parte demandada Colfondos. Gracias, señora juez, no haré uso del recurso de apelación. Parte demandada Protección. Sin recurso, señora juez. Parte demandada Porvenir. Sin recursos, su señoría. Parte demandada Colpensiones. Si su señoría me permite hacer uso del recurso de apelación para que los honorables magistrados revoquen en su totalidad la sentencia proferida en esta instancia. Asimismo, solicito a los honorables magistrados estudien el grado jurisdiccional de consulta en favor de mi representada respecto de todas las condenas impuestas en el fallo que se acaba de proferir. Los argumentos en los que me enfocaré insistentemente, me refiero al hecho de que el momento del traslado, al momento de la solicitud del traslado de régimen pensional, es decir, en el momento de la reclamación administrativa, esto es en el año 2016, la señora demandante contaba con 53 años, lo que de acuerdo al artículo segundo de la ley 797 del 2003, confirmada por la sentencia 1024 del 2004, conforme a los términos señalados en la sentencia C789 del 2002, que nos habla de la posibilidad del traslado de regímenes de pensión, la cual está contemplada en el literal E del artículo 13 de la ley 100 del 93, indica en uno de sus apartes que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir para obtener el derecho de pensión, para lo cual se tiene que la señora para dicha data, para el 2016, ya contaba con 53 años, lo cual se consideraría que estaría inmersa dentro de esta prohibición. Asimismo, esta apoderada considera que el hecho de haberse trasladado de régimen no implicó que perdiera algún beneficio, pues se tiene que tener en cuenta que para el 1 de abril del 94 la señora demandante no contaba con la edad, puesto que tenía 31 años, y tampoco con las semanas requeridas para ser beneficiaria del régimen de transición, para lo cual se tiene que deducir que este traslado no afectaba algún beneficio que pudo haber adquirido con el régimen de prima media.
Asimismo, se tiene que tener en cuenta por parte de los señores magistrados que de acuerdo al interrogatorio de parte de la señora demandante, se puede deducir por parte de este interrogatorio que faltó también a su deber de cuidado, pues se indicó que no leyó el formulario en el momento del traslado, es decir, el formulario suscrito con la AFP Colfondos, y que efectivamente afirmó que ese traslado había sido libre, que nadie le había obligado a firmar el formulario. Asimismo, se tiene que tener en cuenta consecuentemente que, así como lo dijo la señora juez en el fallo, estas son unas decisiones mayúsculas y vitales, y partiendo de esta premisa se tiene que indicar que la señora demandante faltó también a su deber de información, pues si bien es cierto, si tenía alguna duda respecto al traslado de régimen o a las características inherentes al régimen de prima media y al régimen de ahorro individual, lo cierto es que todas esas características están consagradas en la Ley 100 del 93, la cual desde su promulgación es de público conocimiento, por lo cual se puede deducir que ella también faltó a ese deber y no atendió a que esta decisión que estaba tomando es tan importante y no se instruyó también por su propia cuenta, para lo cual esta apoderada considera que no solamente se puede atribuir la responsabilidad a las AFP y pues obviamente que esto desencadena en una condena para mi representada, para lo cual solicito de manera respetuosa a los honorables magistrados estudien el material probatorio aportado al plenario y sea revocada la sentencia proferida en esta instancia. Muchas gracias. Por haber sido interpuesto y sustentado en debida forma el recurso de apelación por la apoderada de la parte demandada Colpensiones, el mismo se concederá ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en el efecto suspensivo. Habiendo se cumplió el objeto para el cual se les convocó a esta audiencia, la misma se da por terminada siendo las 10:55 de la mañana y en constancia de lo aquí sucedido, se suscribe y se firma el acta por quienes intervinieron en ella. Gracias.